pasito más cerca de la meta. Muy buenos días, hoy me espera la que dicen que es la peor etapa desde Seúl hasta Busan. Un desnivel de 750 metros y bastante subida. Apoya el puestito local. Y hablando de manzanas, esta es su calle temática. Oh my god, look at this cute dog. That's so cute. 안녕하세요. Lo de que le ponen música a las vacas es verdad, ¿eh? Qué bonito, por favor. Se aproximan las montañas. Esta es la parte que estoy haciendo hoy de 100 kilómetros. Y acabo de llegar al famoso pueblo spa de Munjeon. Aquí viene la parte complicada de la etapa. Tengo que pasar esas montañas. Adentrándome en el Parque Nacional. Y aquí empieza la famosa subida. Es difícil captarla, pero hay luciérnagas. Ah, ahí está. Reto conseguido. Gemelo. Las campanas del pueblo despiertan a las 6 de la mañana y hay alguien trabajando ya en la huerta. Definitivamente no es el mejor sitio para descansar. Y desde mi cama, las vistas al carril bici. Empezamos la etapa de hoy. Muy buenos días, hoy me espera la que dicen que es la peor etapa desde Seúl hasta Busan. Un desnivel de 750 metros y bastante subida. Allá vamos, 6 horitas y media hasta Chunju, un total de 97 kilómetros. Ahora mismo aquí en Corea es época de manzanas y estoy pasando por un lugar que está lleno. Esta es la parte que estoy haciendo hoy de 100 kilómetros. Llegando al pueblo de Yeoncheon. Y hablando de manzanas, esta es su calle temática. Voy a buscar algo de comer. Esos paragüitas de colores son signo de que hay mercado seguro. Y efectivamente acabo de llegar a su mercado tradicional. Vamos a visitarlo.
Deseo. Acabo de ver estos cestos por primera vez. Oh my god, look at this cute dog. That's so cute. 안녕하세요. 이거 한번 딛고 나와서 이제 겨울에 딛고 나와야지. 한번 씻어. 우리 안 싸우고 안 싸워. 우리 So 가슴이는 cute. 잊어질라다 좀 때렸더니 삐져가지고. Aquí está la famosa manzana. Y este es el sitio al que voy a desayunar. 안녕하세요. Hana. Saluda. Está lleno de gente, todos son locales, así que seguramente estará muy rico. This? Okay. 감사합니다. That looks good. 감사합니다. Fijaros el tamaño de estos champiñones. No podía faltar algo dulce. 예, 경기도 가평. Los pongo en la lista de los mejores que he probado en Corea. Seguimos la ruta, seguimos dando pedal. Pero se viene montaña. Primera parada del día para sellar. Bunjeon Station. Toca sellar. Un pasito más cerca de la meta. Muy importante, voy a completar la línea marrón en el medio del país, 100 kilómetros. Al lado del centro de certificación está la Casa de la Ópera y Marionetas. Hay una cafetería barra taller que me llamó muchísimo la atención.
안녕하세요. Wow, beautiful. What years is 예? year? 몇 년식이 아빠요? 2003년? 2003년? Es precioso. 2003. Ya puedo ver mi destino de hoy, Chunju. Qué bonito lugar para acampar. Me acabo de quedar loco. What? Inevitable que me haya salido una sonrisa en la cara. Acaban de venir 20.000 recuerdos de mi viaje a Perú. En total estuve viviendo casi como 6 meses, 5 meses y medio, algo así. Se aproximan las montañas. Muy pintoresco el pueblito de Maceión. Estas son todas las ruedas que ha usado este señor a lo largo de su vida. Guapísimo. Qué paisaje me estoy encontrando hoy. Brutal. Lo de que le pone música a las vacas es verdad, ¿eh? Y acabo de llegar al famoso pueblo spa de Munyeon. Aquí viene la parte complicada de la etapa, tengo que pasar esas montañas. Y bien, la peor parte de la etapa, todos los ciclistas me lo habían comentado, es el tramo más exigente desde Busan hasta Seúl. No podían faltar las callecitas detrás del mercado. Qué buena pinta tiene todo. A esto me refería, hasta llegar hasta Chunju tengo 3 horas y 40, solo 50 kilómetros, pero es que tengo un desnivel de 791 metros. Me encanta porque siempre antes de la subida te ponen una bajadita para engañar. Ahí tengo que atravesar todo ese valle. Qué pena que ya no bebo,
hacen un vino espumoso rosado. Los barriles que utilizan de acero son increíbles, ¿eh? He visto este puestito que me ha llamado la atención al lado de la carretera. En esta región son típicas las manzanas. 감사합니다. Seguimos la ruta. 감사합니다. 아이고. Está fría, está crujiente, está increíble. Con razón son muy famosas aquí esta manzana. Apoya el puestito local. Adentrándome en el Parque Nacional. Estas son sus puertas de entrada. Y aquí empieza la famosa subida. Lo bueno que he elegido hacerla por la tarde cuando no está pegando el sol. Y ya vamos. Ahora mismo ha subido hasta una altura de 320 metros. Es cierto que va subiendo todo el rato y cansa, tienes que pedalar duro, pero con un cambio bajo la cuesta no llega a ser muy pendiente, entonces se va subiendo bien. No sé si las ven, es difícil captarlas, pero hay luciérnagas. Ah, ahí está. Hay muchísimas. Qué ilusión. Con la luna de testigo. En mi caso he querido haciendo con la luz de la luna, ya me bastaba, pero tengo aquí el foco de la bicicleta preparado. Reto conseguido, estoy en la parte más alta de la subida. En mi caso he querido hacerlo ya anocheciendo para evitar el calor. Vamos a sellar. Y cerramos la etapa en el Hanchon Certification Center. Hagamos el día cenando. De cena toca un poquito de cerdo salteado, una sopita fría, kimchi. Qué rico.